Bienvenidos a tu programa ¿Dónde estás? El pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Comenzamos. Buenos días, hermanos en Cristo. Sean todos bienvenidos a esta su casa de la diócesis de Cuautitlán. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio San Juan Diego y le damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Virginia Alvarado y estaré acompañándote este tiempo en el programa ¿Dónde estás? Espero que estés teniendo una mañana tranquila, una mañana con esa paz en el corazón que solamente nuestro Señor Jesucristo sabe dar. Pero en el caso de que no fuera así, pues no pierdas la esperanza. Las cosas no siempre están con tinieblas, con olas, y puede ser solamente un momento de prueba. Acuérdate que la iglesia siempre ora unos por otros. Así es que estarás tú en las oraciones de la iglesia en estos momentos de tribulación, si es que la estás viviendo. Pues vamos a dar comienzo al programa y quiero pedirte que donde tú te encuentres, pues nos acompañes a realizar la siguiente oración. Tere, bienvenida, muchas gracias. Buenos días, Tere. Te invitamos a poder realizar la oración del Congreso Eucarístico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, que estás en medio de nosotros, presente y vivo en el sacramento del altar. Con gozo y gratitud nos disponemos a celebrar el 8º Congreso Nacional de Fe, de Amor y de Eucaristía, abierto a todos los fieles de nuestra patria para adorarte y reafirmarnos en nuestro camino de Evangelio. Como los discípulos de Maús, te pedimos, quédate con nosotros porque atardece y reaviva nuestra fe. Contigo todo será distinto, en nuestras personas, en nuestros hogares, en nuestra sociedad. Queremos caminar con San Juan Diego, hijo de nuestra tierra, guía de nuestros pasos, que vivió junto a la Virgen y junto al Sagrario, atendiendo las necesidades de sus hermanos. Bendice a nuestro país para que formemos juntos una familia de hermanos en paz y prosperidad. Te lo pedimos por intercesión de quien se ha manifestado como Madre, Santa María de Guadalupe. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues el tema del día de hoy se titula Devociones Marianas. Y antes de que entremos, pues de alguna manera realmente en el tema de devociones marianas, me gustaría irte comentando algunos otros aspectos que debemos de tener en cuenta y que son muy importantes para poder llegar a esta parte de las devociones marianas. Porque a veces nosotros muy ingenuamente consideramos que lo que realizamos respecto al culto de veneración a la Virgen María, pues está bien. Pero cuando ya nos ponemos a ver algunos documentos de la Iglesia y lo que en el pasado dijeron algunos papas, como San Juan Pablo II, pues vamos descubriendo que realmente nuestra manera de realizar la devoción mariana no es la más correcta ni la más adecuada.
y nos encontramos con que simplemente es una devoción vacía que va como encaminada hacia solamente un sentimentalismo pasajero y no una verdadera devoción mariana. Y para ello pues sale a nuestro encuentro el magisterio de la Iglesia con los documentos que ha escrito respecto a la manera en cómo se hace una verdadera devoción a María para evitar caer en supersticiones y también en idolatría. Así es que imagínate qué línea tan delgada, que posiblemente tú y yo a lo mejor en algún momento hemos cruzado esa línea por falta de información y de formación, y consideré que bueno, era oportuno y era importante que fuéramos viendo todo antes de las devociones marianas. Vamos a comenzar diciendo que el libro más bien, el directorio de la Piedad Popular es un libro que se escribió y lo escribió en su momento San Juan Pablo II, dando unas directrices hacia esta parte de la piedad popular y religiosidad popular. Entonces, en su número 186 menciona que nosotros como fieles entendemos fácilmente la relación vital que une al Hijo y a la Madre. Sabemos que el Hijo es Dios y que María es la Madre, pero nosotros también intuimos la santidad inmaculada de la Virgen y la veneramos como reina gloriosa en el cielo, y que también como fieles pues estamos muy seguros de la Madre de Dios y estamos seguros que ella está llena también de misericordia y que intercede en nuestro favor, y por lo tanto nosotros imploramos su confianza y su protección. Dice entonces, el pueblo de Dios, los fieles, esta parte la entienden fácilmente, entienden esta relación entre el Hijo, que es Dios, y ella, que es la Madre, y que es alguien que intercede en nuestro favor. Entonces, ahora bien, tenemos que hablar un poco de la oración, porque la oración siempre va a ser una actitud, y no perdamos de vista esto, va a ser una actitud relacional con Dios. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una actitud en donde siempre es Dios quien toma la iniciativa para ponerse en diálogo y en comunicación con el hombre. Entonces, tanto la presencia y la palabra de Dios hacen posible que se lleve a cabo esta actitud relacional que tiene el ser humano desde el fondo de su corazón, desde su interioridad con Dios. Entonces, tenemos un primer punto, hay una actitud relacional con Dios. Después, esta iniciativa de esta actitud relacional siempre parte de Dios, quien comunica su don de presencia y su palabra a través de Cristo. Miren qué importante, porque después, cuando decimos, es que soy muy devoto a la Virgen, por decir, de San Juan de los Lagos, y preguntas, ¿pero por qué eres devoto? No sé, es que está bonito su vestido y eso me llama la atención y soy devoto. Mira que la devoción implica mucho esta parte de actitud relacional, porque lo primero y lo importante
al tener devoción a María, es que María nos lleva directamente con Dios. Entonces, si nosotros solamente nos quedáramos en el plano de es que me gustó su vestido, pues ya estamos ahí equivocando cómo debe ser la devoción mariana. Por eso quise mencionar esto al principio, que esta oración siempre va a ser una actitud relacional con Dios. Así es que esta actitud relacional del hombre debe de ser una actitud de una autenticidad también, porque él debe de reconocerse que es una criatura limitada. Y al estar y ser limitado, entonces es un ser sediento de la misericordia de Dios, de tener entonces una actitud relacional con Dios, de establecer una relación con Dios, un diálogo con Dios. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? Pues por medio de la oración. Es necesaria la oración para poder establecer esta actitud relacional con Dios. De manera que entonces el hombre, al descubrirse como criatura limitada y sedienta de la misericordia de Dios, pues también descubre a través de María que María también reconoció su propia nada ante la misericordia de Dios y ante el todo de Dios. Por ello María, al descubrirlo, sabe alabar y sabe agradecer a Dios sus beneficios. De esta manera entonces María se puso en total ofrecimiento de ella misma para cumplir los designios en el plan salvífico también de Dios y obviamente de toda la humanidad. De manera que entonces nosotros vamos a encontrar en la oración del Magnificat que María lo que ahí expresa es precisamente su experiencia personal de esa actitud relacional con Dios. Y viene siendo una oración de alabanza de parte de María hacia Dios por ella haberse descubierto y agradeciendo a Dios los beneficios hacia su persona. Así es que el Magnificat va a mostrarnos a nosotros como fieles el éxtasis del corazón de María de saberse beneficiada por Dios. Así es que María, al expresar su fe en esas palabras en donde dice que ella es la humilde esclava, es precisamente ahí en donde Dios va a encontrar en María la docibilitas, lo que yo te mencionaba en el programa anterior de hace una semana. La docibilitas va a ser la actitud de disposición de María y apertura de María para que entonces Dios pudiese llevar en María ese proyecto salvífico y esa cooperación de María. Y Dios, al encontrar el docibilitas en María, pues era lo que hacía falta en esa actitud relacional de María con Dios, para que entonces se llevara a cabo en el anuncio del ángel a María, comenzara la salvación de la humanidad. Así es que hay
hay una presencia orante de María siempre en la iglesia naciente como en la iglesia de todo tiempo, y actualmente sigue habiendo esa presencia orante de María en la iglesia actual. María, que asunta al cielo, no ha abandonado ni su misión de intercesión ni de salvación, y que ha llevado a cabo aquellas palabras en donde su Hijo en la cruz la encomienda al apóstol y le dice: he ahí a tu Hijo. Entonces, María, al no abandonar esa misión de intercesión y de salvación con la humanidad, la Iglesia, al venerar a María, especialmente en la celebración de los misterios de Cristo, pues va a imitar sus sentimientos de María, esos sentimientos de alabanza, de gratitud, de confianza, de humildad, de fidelidad, de contemplación que ella ha tenido con Dios. Y la Iglesia, entonces, al venerar a María, lo que hace es imitar las actitudes de María y todo lo que ella expresa de esa experiencia personal, de esa actitud relacional con Dios, es lo que la Iglesia realiza. Entonces, aquí podemos orar con ella y a ella, porque María va a expresar profundos momentos de oración en donde ella expresa alabanza a Dios, gratitud, fe y confianza, humildad y reconocimiento de la misericordia de Dios, comunión y unión con toda la humanidad y con toda la historia. María realiza todo ello. Entonces, cuando nosotros decimos devoción a la Virgen de Guadalupe, es que nuestra devoción debe de llevarnos a la expresión como María de todos estos sentimientos profundos de oración, no un sentimentalismo pasajero. María no sintió bonito nada más un ratito cuando supo que era la madre del Hijo de Dios, que iba a ser la madre. María fue un continuo profundizar, meditar, contemplar en su corazón todo eso que ella iba viviendo, todos esos sentimientos y emociones que ella tenía, y no fueron pasajeras, no fueron de un ratito. Así es que cuando nosotros hablamos que tenemos una devoción mariana, estamos entonces diciendo que nosotros, al igual que María, nosotros también albergamos en nuestro corazón sentimientos profundos como María, de alabanza a Dios, de gratitud, de fe, de confianza, de humildad, de comunión y de unión con la humanidad, pero también de un reconocimiento de la misericordia de Dios. Porque si no, entonces vamos a ver que nuestra devoción mariana no es lo que debería de ser. Y entonces se va a convertir en una devoción vacía, que no nos lleva a Cristo y que no nos lleva a vivir la liturgia, a vivir la Eucaristía, porque María lo primero que hace es llevarnos a Jesús, llevarnos a Dios. Y si yo venero, si yo soy devota mariana, necesariamente tendré que, al venerar a María, llegar a la celebración también de los misterios de Cristo, que se llevan a cabo dentro de una celebración litúrgica, es decir, dentro de la misa, y llegar, comulgar y realizar todo lo que hacemos y participar dentro de la misa.
Si yo no realizo eso, entonces yo no tengo una verdadera devoción mariana. Y este es el punto en donde a mí me importaba que lo habláramos, porque a veces tenemos, te decía yo, como equivocado un poco. Sí tengo en casa la imagen de la Virgen, a la cual yo soy devota, pero ¿a dónde me lleva esa devoción? ¿Realmente establezco yo una actitud relacional que se lleva a cabo en la oración, que la adquiero con la oración? ¿O no? Simplemente digo soy devoto porque tengo la imagen de la Virgen en casa. Hay que decir que la palabra devoción indica una entrega con características de relación personal. Así es que si yo digo que soy una devota mariana, pues yo entiendo entonces que debo de tener una entrega en esa relación personal con María, ¿verdad? Con la Virgen. Y entonces cuando yo digo que es una devoción mariana, pues yo estoy hablando que es ya una donación de mi persona a los planes salvíficos de Dios que se dan por medio de una actitud relacional que yo establezco con María. Yo establezco una relación con María. Y esto me lleva entonces a que mi persona y mi servicio sean una donación al plan salvífico de Dios en Cristo. Y entonces podré decir que yo vivo realmente una auténtica devoción mariana. Si eso no sucede, si yo no establezco una actitud relacional con María, difícilmente yo daré una donación, un servicio desinteresado a los planes salvíficos de Dios en Cristo. Tenemos la encíclica Redemptoris Mater número 44, en donde menciona lo siguiente, dice: María con materno amor coopera a la generación y educación de los hijos e hijas de la Madre Iglesia. Se descubre aquí el valor real de las palabras dichas por Jesús a su madre cuando estaba en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo, ahí tienes a tu madre. En Juan 19, versículos 26 y 27. Estas palabras de Cristo iban a determinar el lugar de María en la vida de los discípulos de Cristo. Y ellos a su vez podían entender y contemplar la maternidad de María como madre del Redentor. Por eso entonces María coopera a la educación de los hijos e hijas de la Madre Iglesia. Por eso la Iglesia venera a María especialmente en la celebración de los misterios de Cristo. Y también la Iglesia ora con María y a María, porque María va a ser quien va a decirnos y a educarnos cómo debe ser esa actitud relacional con Dios, porque ella ya la tuvo, ella ya la vivió, ya tuvo la experiencia y al tenerla ahora nos la comunica, nos enseña cómo realizarla. Si esta devoción mariana tiene lugar en los momentos en los que se celebra
el misterio de Cristo, entonces estamos hablando que ¿Dónde a estás? esta celebración se le llama culto. Y la iglesia recuerda siempre a María y entonces la celebra también en ese culto como fruto de la redención. La iglesia entonces nos ayuda y nos aclara que existen 3 tipos de culto. El culto que se le tributa a Dios es culto de adoración y se le llama también culto de latría. Solamente se le otorga a Dios. A Dios se le adora. El otro culto que se da a los mártires y a los santos es el culto de dulía. Y el culto que se le da solamente a la Virgen María es el culto de hiperdulía. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces, de igual manera, equivocamos un poco esta parte de la devoción y nosotros queremos equivocadamente rendirle culto a María como si fuera un culto de latría y y decimos y expresamos, voy a adorar a María, vamos a adorar a nuestra madre. No, a nuestra madre no se le adora, porque no es un culto de latría. Solamente este culto de adoración se hace a Dios exclusivamente. O también a veces, equivocadamente decimos, es que voy a hacer un culto de, como lo hago a los mártires y a los santos, un culto de dulía. Y quiero venerar a María como venero a los santos y a los mártires. Y no es así. Tampoco ese es el culto que se le da a María. El culto que se le da a María es el de hiperdulía. Así es que en estas aclaraciones que vamos teniendo, vamos viendo que en las devociones marianas a veces incurrimos en idolatrías o también incurrimos en supersticiones, en cosas equivocadas. El documento, hay un documento de San Juan Pablo II en su audiencia general el 29 de octubre de 1997, él precisamente hablaba de la devoción mariana, pero también del culto a las imágenes. Y entonces mencionaba que después de justificar doctrinalmente el culto a la Santísima Virgen, el Concilio Vaticano II, déjame leerte lo que dice. El Santo Concilio enseña expresamente esta doctrina católica. Al mismo tiempo, anima a todos los hijos de la Iglesia a que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen, sobre todo el litúrgico. Han de sentir gran aprecio por las prácticas y ejercicios de piedad mariana recomendados por el magisterio a lo largo de los siglos. Y podemos leer la Lumen Gentium número 67. Ahí nos va a ir también indicando qué tipo de cultos. Pero bueno, habla el rosario, habla de las novenas y va diciendo, la iglesia siempre es maestra. Y como maestra
siempre tiene esa delicadeza de enseñar, de formar al fiel, a sus hijos. Entonces, la Iglesia también, por medio del Concilio Vaticano II, va dando las líneas a seguir para evitar todos estos excesos en el momento en el que nosotros tengamos alguna devoción mariana. Pero también mencionaba este documento de San Juan Pablo II que el segundo concilio de Nicea del año del 787 hablaba algo muy específico sobre las imágenes e hizo, más bien no se cansó de dejarlo muy claro. Decía, las imágenes, los íconos y las estatuas de la Virgen que se hallan en casas, en lugares públicos y en innumerables iglesias y capillas, ayudan a los fieles a invocar su constante presencia y su misericordioso patrocinio en las diversas circunstancias de la vida, haciendo concreta y casi visible la ternura maternal de la Virgen. Invitan a dirigirse a ella, a invocarla con confianza y a imitarla en su ejemplo de aceptación generosa de la voluntad divina. Si nosotros decimos que tenemos una devoción mariana, nos tienen que llevar a esta invitación de invocarla con confianza, pero también de imitarla en ese ejemplo de aceptación generosa de la voluntad de Dios. Y algo que no debemos de perder de vista. Dice que el que nosotros podamos tener imágenes nos permite que tengamos casi visible la ternura maternal de la Virgen, casi. Invocar su presencia y su misericordioso patrocinio en esas circunstancias de la vida que a veces nos encontramos. Dice, pero ninguna de las imágenes reproduce el rostro auténtico de María, como ya lo reconocía San Agustín. Nos ayudan a entablar relaciones más vivas con ella, a sentir su ayuda en las dificultades y a poder tener una vida cada vez más santa y fiel a Dios. Aquí hace el concilio una observación de manera importante. Dice el Concilio de Nicea, que lo apoya también el Concilio Vaticano II, el honor de la imagen se dirige al original, y el que venera una imagen venera a la persona en ella representada. Por ejemplo, Bueno, aquí tengo la imagen que Nancy me puso. ¿A dónde ando acá? De la Virgen. En esa imagen yo voy a venerar a la persona que ella representa. La imagen representa a María. Yo venero a María, no la imagen. Es como cuando yo tengo la foto de mi abuelito. Yo traigo a mi memoria, veo al abuelito, pero yo no estoy recordando, ni estoy tocando, ni viendo el papel.
Con María, las imágenes de María solamente lo que me van a permitir es que yo venere a la persona que ella representa. La imagen es esta, la de María. Pero yo no venero la imagen, yo venero a la persona que representa la imagen. Porque si yo venero la imagen, entonces caigo en idolatría. Y no, yo venero a María, a la Madre. Esta imagen solo me representa. Yo venero al original, a la persona de María. Y decía el concilio un poquito más arriba, ¿qué va a hacer la imagen? Solo me va a invitar a dirigirme a ella, a invocarla con confianza y a imitarla en la aceptación generosa. Me va a ayudar a poder establecer con María esa actitud relacional de la que te vengo hablando, pero nada más. Pero la imagen no es María. Y eso ya lo reconocía San Agustín, dice el concilio. Ninguna de las imágenes conocidas reproduce el rostro auténtico de María, como ya lo reconocía San Agustín. Tú dirás, Estela, Yate de Juan Diego, ¿sí? Y está plasmada realmente la imagen de la Virgen María, sí, pero yo estoy también segura que María es más bella, pero está ahí plasmada, y Dios ha querido que ahí quede el rostro de la madre de su Hijo. Pero nosotros nos relacionamos con la persona, no con la imagen, porque dice también el concilio, así adorando en la imagen de Cristo a la persona del Verbo encarnado, los fieles realizan un genuino acto de culto que no tiene nada que ver con la idolatría. De forma análoga, al venerar las representaciones de María, el creyente realiza un acto destinado a honrar a la persona de la Madre de Jesús. Honramos a María, pero no a la imagen. Espero no confundirlos. Entonces, dice, la fidelidad a la escritura y a la tradición, así como a los textos litúrgicos y al magisterio, garantiza la auténtica doctrina mariana. Su característica imprescindible es la referencia a Cristo, pues todo en María deriva de Cristo y está orientado a Él. Así es, si yo tengo una devoción mariana, necesariamente me tiene que llevar a Cristo y a celebrar los misterios de Cristo y asistir a misa. Si la devoción mariana no me lleva, la devoción mariana que yo digo que tengo, no me lleva a eso, entonces no es una auténtica devoción mariana. Porque no me lleva, y no es porque María no me lleve, es que yo no he comprendido, no he entendido que si yo tengo una devoción mariana, María me va a educar, como dice la Redemptoris Mater número 44, con materno amor coopera a la generación y educación de los hijos e hijas de la Madre Iglesia. Así es que, hermano, para eso tenemos pues los documentos del magisterio, porque dice que garantiza cuál es la auténtica doctrina mariana, cuál es una auténtica devoción mariana. Y esto nos ayuda y nos libra de caer en la tentación de estar cometiendo idolatría o alguna otra
falta. Ahora sí, dice, el concilio también ofrece a los creyentes criterios para vivir una auténtica relación filial con María. Dice, los fieles deben de recordar que la verdadera devoción no va a consistir en un sentimiento pasajero sin frutos. Porque entonces es una le llaman credulidad vacía. ¿Cómo? Recuerdo aquí que nos comentaba, ahí todavía tenemos tiempo, Nancy, un poquito, ¿verdad? Un poquito. Ya vamos a terminar. Recordaba aquí que nos comentó un padre, decía, cuando es que va a ser el tiempo del señor de Chalma, vienen por el señor, lo acomodan, se lo llevan para que visite su comunidad. Ya hacen todo eso, se van en procesión, regresan en la procesión, entran, se va a celebrar la misa, y entonces llegan y ponen al señor de Chalma en medio, en el pasillo, lo dejan y se salen. Y yo me quedo pensando, ¿y ahora qué van a hacer? Dice, y se salen. Y ellos se van a tomar un helado, a reunirse en la plaza, y ya dejan al santo para que el santo escuche, para que el señor de Chalma, no santo, para que el señor de Chalma escuche misa. Dejan ahí la imagen. Entonces, para que no estemos en esos abusos, tenemos que en las devociones marianas tener frutos para poder decir que yo soy un devoto de María, soy un devoto mariano, pero que realmente hay frutos de esa devoción mariana que yo tengo. Bien, pues estamos ya al final del programa, y entonces dice San Juan Pablo II, los padres conciliares se ponen en guardia contra la credulidad vacía y el predominio del sentimiento. Quieren reafirmar que la devoción mariana auténtica, al proceder de la fe y del amoroso reconocimiento de la dignidad de María, impulsa al afecto filial hacia ella y suscita el firme propósito de imitar sus virtudes. Así es que, si nosotros somos devotos marianos y tenemos devoción a alguna de estas advocaciones marianas, pues tenemos que tener frutos, y uno de ellos es querer imitar a María en sus virtudes y a su vez dejarnos que María nos lleve a su Hijo a la misa y poder entonces juntos como iglesia celebrar y estar en ese plan salvífico del Señor. Bueno, pues hemos llegado así al final del programa. Espero que algo de lo que aquí se comentó te haya servido. Gracias, Tere, por estar escuchando el programa. Les agradezco mucho. Dios los bendiga. No se expongan innecesariamente. Si Dios lo permite, nos vemos la semana que entra. Muchas gracias, Nancy, y hasta pronto. Dios les bendiga. ¿Dónde estás? Transmitiendo en Radio San Juan Diego. Visítanos en nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx o en nuestro Facebook Live, y compártenos tus experiencias todos los viernes de 11 a 12:30. Aquí te espero. Mi nombre es Virginia Alvarado.